Vas conduciendo tan tranquilo, miras el cuadro y ahí está, el testigo amarillo del motor. Y lo peor es que el coche, a simple vista, va bien. No hace ruidos raros, no se para, no echa humo, pero esa lucecita te cambia el humor en un segundo. Si has buscado luz de fallo motor encendida en Seat León, seguramente estás en ese punto exacto. No sabes si puedes seguir circulando, y si te vas a cargar algo caro, o si es una tontería que se arregla en 5 minutos. El problema es que esa luz no te dice qué está mal. Solo te dice algo no cuadra en el sistema de motor y emisiones. Y ahí está la trampa. A veces es una tontería de bajo coste, y otras veces es el aviso temprano de un daño serio que todavía no se nota. La diferencia entre una cosa y la otra no la marca la suerte. La marca cómo se comporta la luz, qué síntomas acompañan y qué te dicen los códigos cuando los lees. Lo primero es separar dos escenarios que parecen iguales, pero no lo son. Si la luz está fija, normalmente el coche te está diciendo, hay un fallo, pero no necesariamente es crítico ahora mismo. Si la luz parpadea, el mensaje suele ser, esto puede estar dañando el catalizador o el motor, baja el ritmo o para. Y aquí conviene ser muy claro. Una luz de motor parpadeando, sobre todo en gasolina, suele estar relacionada con fallos de combustión, los famosos misfires. ¿Qué significa eso en la práctica? Que parte del combustible no se quema bien, pasa al escape y puede sobrecalentar el catalizador. Y un catalizador no es una pieza barata precisamente. Ahora, incluso con la luz fija, hay señales que cambian el nivel de urgencia. Si notas tirones, pérdida clara de potencia, ralentí inestable, olor fuerte a gasolina, humo anormal, o el coche entra en modo emergencia. Y no pasa de ciertas revoluciones. No es el momento de ya lo miraré el finde. Es el momento de ir con cuidado y planificar una revisión cuanto antes, y si además se enciende la luz de temperatura, o el motor suena metálico, o hay vibraciones fuertes, ahí la prioridad es no forzar, porque el daño caro casi siempre llega por insistir. Y aquí viene el matiz que confunde a mucha gente. Que el coche vaya bien no significa que esté bien. Un fallo intermitente puede estar ocurriendo solo en ciertas condiciones. Al acelerar fuerte, en frío, con humedad, en autopista a velocidad constante. Y el sistema lo detecta aunque tú no lo notes. Además, muchos Seat León, tanto gasolina como diésel, están calibrados para protegerse. Cuando detectan algo fuera de rango, recortan, potencia o ajustan mezcla para no romper. Tú lo interpretas como, bueno, no pasa nada, pero en realidad el coche está compensando. Entonces, ¿qué haces en el momento en que ves la luz? Primero, observa el comportamiento. ¿Parpadea o está fija? ¿Ha cambiado el sonido del motor? ¿Tiembla al ralentí? ¿Responde peor al acelerar? ¿Huele raro? ¿Ha subido el consumo de golpe? ¿Se ha encendido algún otro testigo como EPC en algunos gasolina del grupo VAG o el de calentadores en diésel? Esa combinación de señales es más útil que cualquier suposición. Si la luz está fija y el coche va razonablemente normal, lo más inteligente no es entrar en pánico ni empezar a cambiar piezas por si acaso. Lo más inteligente es conseguir información. Y la forma más barata de conseguirla es leer códigos con un OBD2. Un lector sencillo o incluso un adaptador Bluetooth con una app decente te puede ahorrar mucho dinero en diagnósticos a ciegas. No porque te vaya a dar una respuesta mágica, sino porque te va a decir por dónde empezar. Aquí es donde mucha gente se equivoca. Conectan el OBD, ven un código, borran el fallo y se quedan tranquilos. Y sí, la luz puede apagarse, pero has perdido una pista valiosa. El contexto del fallo, si era permanente o intermitente, y qué condiciones lo dispararon. Borrar códigos sin arreglar la causa es como quitar la alarma de incendios porque te molesta el pitido. Si vuelve a salir, a veces vuelve peor, y tú ya no sabes si es el mismo problema o uno nuevo. Cuando conectas el OBD, lo primero es anotar los códigos tal cual aparecen, y si la herramienta lo permite, mirar si hay freeze frame, no una especie de foto del momento en que se registró el fallo. Revoluciones, temperatura, carga del motor, eso ayuda muchísimo. Luego, más que obsesionarte con el código exacto, piensa en familias de fallos. Por ejemplo, P0300 y P0301, P0302 suelen apuntar a fallos de encendido o combustión. P0171 o P0172 suelen hablar de mezcla pobre o rica. P0420 suele relacionarse con eficiencia del catalizador. P0401 suele apuntar a EGR con flujo insuficiente. P2002 suele aparecer en diésel con temas de filtro de partículas. Y además de códigos, si tu app lo permite, hay datos en vivo que son oro. Los contadores de misfires, los fuel trims, la lectura de la sonda lambda, la presión de sobrealimentación en motores turbo, la temperatura,
del refrigerante. Y en diésel, datos relacionados con el DPF. No necesitas ser ingeniero, solo necesitas entender qué te está diciendo el coche. Si está corrigiendo mezcla de forma exagerada, si está fallando un cilindro, si el turbo no llega a presión, si el sensor de aire está dando valores raros. Vamos a aterrizarlo en causas típicas en un Seat León, porque aquí hay patrones que se repiten. En gasolina, una de las causas más comunes cuando hay tirones, ralentí irregular o la luz aparece al acelerar, son bobinas y bujías. Las bobinas en motores turbo pequeños trabajan duro, y cuando una empieza a fallar, el coche puede ir más o menos bien hasta que le pides carga. ¿Qué suele pasar? En ciudad parece aceptable, pero en autopista al adelantar, tirón y luz. Si el OBD te marca misfire en un cilindro concreto, eso ya te orienta. Pero ojo, no siempre es la bobina. Puede ser bujía gastada, una bujía incorrecta o incluso un inyector con mala pulverización. Cambiar bobinas a lo loco puede salir caro y no resolver nada. Otra causa típica en gasolina es una entrada de aire no medida. Una fuga de vacío, una manguera agrietada, una junta que ya no sella. Eso suele reflejarse en mezcla pobre, y el coche compensa metiendo más combustible. Resultado: consumo raro, ralentí inestable, a veces silbidos y códigos de mezcla. En motores con turbo también puede haber fugas en la admisión presurizada. Un manguito que se suelta un poco, una abrazadera floja, una pequeña raja. Ahí el síntoma típico es pérdida de empuje, y en algunos casos modo protección. Luego están los sensores. MAF o MAP, según el motor, pueden ensuciarse o fallar. Un sensor de masa de aire que lee mal puede hacer que la mezcla se vaya y el coche se vuelva perezoso o brusco. Pero aquí hay un error clásico. Me sale mezcla pobre, cambio el MAF. Y no. Mezcla pobre puede ser fuga de aire, presión de combustible baja, sensor leyendo mal, incluso una sonda lambda envejecida. El sensor es una posibilidad, no una sentencia. La sonda lambda, por cierto, es otra protagonista habitual. Cuando envejece puede responder lento o dar lecturas erráticas. El coche intenta corregir y acaba registrando fallos. Y si el problema se deja mucho tiempo, el catalizador sufre. Pero también ocurre al revés. Un catalizador que ya no trabaja bien puede disparar códigos de eficiencia, como el famoso P04SO20. Y ahí hay que tener cuidado con las soluciones milagro. A veces el catalizador está realmente degradado. Otras veces el catalizador está bien y lo que falla es una sonda que está mintiendo. Sin datos, es fácil gastar dinero donde no toca. Y hay una causa tonta pero real que mucha gente olvida: la tapa del combustible. En algunos gasolina, un cierre incorrecto puede provocar fallos del sistema EVAP, que controla vapores del depósito. No suele ser grave para el motor, pero sí enciende la luz. Si acabas de repostar y al poco se enciende el testigo y el coche va perfecto, revisa eso antes de imaginar turbos rotos. Aún así, lo correcto es leer el código para confirmarlo, porque no todo lo que coincide en el tiempo está relacionado. En diésel, el mapa cambia. Aquí la luz de motor puede estar muy ligada a EGR, DPF y en algunos casos a la gestión del turbo. La EGR, que recircula gases para reducir emisiones, se ensucia con el tiempo. Cuando se atasca o no fluye como debería, el coche puede perder respuesta, humear más o entrar en modo protección. Un fallo de EGR no siempre te deja tirado, pero ignorarlo puede empeorar el ensuciamiento y afectar a otros sistemas. El DPF, el filtro de partículas, es otro punto delicado. Si el coche hace mucha ciudad, trayectos cortos o se interrumpen regeneraciones, el filtro se carga. El coche intenta regenerar elevando temperaturas, pero si no se dan las condiciones, se acumula. ¿Qué notas tú? A veces nada al principio. Otras veces, consumo más alto, ventiladores funcionando más, ralentí algo distinto y finalmente, testigos. Y aquí hay un riesgo de decisiones equivocadas. Si sigues conduciendo sin entender qué pasa, puedes llegar a un punto en el que la regeneración ya no se hace de forma normal y necesitas intervención de taller. Pero si te asustas y apagas el coche cada vez que intenta regenerar, también lo empeoras. La clave es reconocer el patrón y actuar con cabeza. En diésel también aparecen fallos relacionados con presión de sobrealimentación, actuadores, válvulas de control, fugas en manguitos, sensores. El síntoma típico es que el coche empuja menos y de repente entra en modo emergencia. Apagas y enciendes y vuelve, hasta que vuelve a fallar. Ese se arregla solo al reiniciar. Es una señal de que la centralita está protegiendo el motor. No es magia, es un aviso. Y ahora, el punto que casi nadie considera: el voltaje, una batería débil, un alternador con carga irregular
o una masa en mal estado pueden generar fallos fantasma, sensores que leen mal, módulos que se quejan, códigos que aparecen y desaparecen. Si tu Seat León arranca más lento o has tenido avisos eléctricos raros, no descartes que el origen sea eléctrico. No es lo más común. Pero cuando pasa, te puede hacer perder horas y dinero si solo miras motor. Volvamos a la pregunta práctica. ¿Puedo seguir conduciendo? Si la luz está fija, no hay síntomas graves y necesitas llegar a casa o al taller. Normalmente sí, con conducción suave. Evita acelerones, evita subir mucho de vueltas y escucha el coche. Si la luz parpadea, o el motor ratea, o huele a gasolina, o notas vibraciones fuertes, lo prudente es reducir al mínimo. Y si persiste, parar y pedir ayuda. Especialmente en gasolina, insistir con misfires es jugar con el catalizador. En diésel, insistir con problemas de turbo o DPF puede llevarte a un modo emergencia permanente o a daños por contrapresión y temperatura. Ahora, si ya tienes el OBD y los códigos, ¿cómo decides el siguiente paso sin caer en el cambio piezas? Piensa en pruebas simples y baratas antes de comprar nada. Si hay misfire en un cilindro, una prueba típica en taller es intercambiar bobina de ese cilindro con otra y ver si el fallo se mueve. Eso no es una reparación definitiva, es una confirmación con bujías, revisar estado y referencia correcta. Con fugas, inspección visual de manguitos, abrazaderas, tubos de vacío. Con mezcla pobre, mirar fuel trims. Si están muy altos en ralentí y mejoran al acelerar, suele apuntar a fuga de vacío. Si empeoran con carga, puede ser falta de combustible o medición de aire. No necesitas memorizarlo todo, solo entender que hay lógica detrás. Con P0420, antes de condenar el catalizador, conviene mirar si hay misfires, si hay fugas de escape antes de la sonda, si la sonda anterior funciona bien. Un escape con fuga puede meter aire y engañar lecturas. Con EGR a veces el fallo es eléctrico. Conector, actuador, sensor de posición. Con DPF conviene mirar si hay otros fallos que impiden regenerar, porque el DPF muchas veces es víctima, no culpable. Un sensor de temperatura o presión diferencial que lee mal puede hacer que el sistema crea que el filtro está peor de lo que está, o al revés. Y aquí entra el tema de la ITV, que preocupa mucho. La luz de motor encendida suele ser motivo de rechazo, porque indica fallo en emisiones. Aunque el coche pase gases ese día, el testigo es un indicador de avería. Por eso, si tienes la ITV cerca, no te conviene borrar códigos para apagar la luz y cruzar los dedos. Primero, porque puede volver a encenderse en el trayecto. Segundo, porque algunos sistemas necesitan ciclos de conducción para marcarse como listos. Y si borras, esos monitores se reinician. Puedes llegar a la inspección con monitores incompletos y tener problemas. Lo rentable es arreglar la causa. Ahora, hablemos de dinero sin inventar cifras exactas. Hay fallos que suelen ser relativamente asequibles, como una tapa de combustible, una bujía, una bobina, un manguito suelto, un sensor sencillo, y hay fallos que pueden escalar, como catalizador, DPF, turbo, inyectores o problemas de presión de combustible. Lo que marca la diferencia es detectar temprano. Un misfire por bujía gastada es una cosa, un misfire ignorado que termina dañando catalizador es otra. Un DPF cargado que se gestiona a tiempo es una cosa, un DPF saturado con regeneraciones fallidas repetidas es otra. Por eso, si estás en el punto de luz de fallo motor encendida en Seat León y no quieres gastar de más, tu objetivo no es adivinar la pieza, tu objetivo es reducir incertidumbre. Y eso se hace con tres cosas: comportamiento del testigo, síntomas y lectura OBD con un mínimo de interpretación. Imagina dos casos muy típicos. Caso 1, luz fija, coche normal, se encendió después de repostar, lees código y sale algo relacionado con EVAP. Ahí la urgencia es baja, y el primer paso es revisar cierre de tapa, mangueras visibles, y si persiste, diagnóstico de fugas EVAP. Caso 2. Luz parpadea al acelerar, el coche tiembla, y el OBD marca piezo 302. Ahí la urgencia es alta, y el primer paso es no forzar, revisar encendido y no seguir a ver si se quita. Son dos luces iguales, dos mundos distintos. Otro caso. Diésel con pérdida de potencia en autopista. Entra en modo emergencia. Apagas y vuelve. Código de presión de sobrealimentación fuera de rango. Puede ser desde un manguito hasta un actuador o sensor. Si te pones a cambiar el turbo sin confirmar, puedes tirar dinero. Si lo ignoras y sigues exigiendo, puedes provocar sobreesfuerzos y temperaturas que no te convienen. El punto medio es diagnóstico con datos. Presión solicitada versus presión real y revisión de fugas y control. Y un último matiz que salva a muchos: la humedad y los conectores. A veces,
un conector medio suelto, un cable rozado o humedad en una bobina provoca fallos intermitentes. Si el fallo aparece con lluvia o lavado, o en frío, no lo descartes. No es paranormal. Es electricidad y aislamiento. Llegados aquí, quiero dejarte con un plan mental muy simple para hoy mismo. Sin convertir esto en una receta rígida, si la luz está parpadeando o el coche va claramente mal, prioriza seguridad y evita circular. Si está fija y el coche va aceptable, conduce suave y busca leer códigos cuanto antes. Anota códigos y condiciones, no borres por borrar. Si el código apunta a Misfire, piensa en encendido y combustible antes de sensores caros. Si apunta a mezcla, piensa en fugas y medición de aire antes de comprar sondas. Si apunta a catalizador o DPF, busca causas previas que lo estén dañando o impidiendo regenerar. Y cuando vayas a un taller, pide diagnóstico, no borrar la luz. Que te expliquen qué han medido y por qué esa pieza es la culpable. Porque el verdadero problema de la luz de motor no es la luz, es lo fácil que es reaccionar mal, o ignorándola hasta que duele el bolsillo, o gastando dinero a ciegas para apagarla rápido. Y en un Seat León, como en casi cualquier coche moderno, la centralita suele avisar antes de que el fallo sea catastrófico. Ese aviso es una oportunidad, si te quedas con una sola idea, que sea esta. La misma luz puede significar aprieta la tapa del depósito o estás a punto de freír el catalizador. La diferencia la descubres con calma, con datos y con decisiones pequeñas pero correctas. Y si vuelves a encontrarte con luz de fallo motor encendida en Seat León, ya no será un susto sin salida, sino un problema con un camino claro. Evaluar urgencia, leer códigos, interpretar síntomas y actuar sin improvisar.